Vamos a empezar brevemente en el mismo pasaje que vimos hace 8 días y veremos la razón en un momento. Por favor, vayan a Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, no vamos a volver a leer todo el pasaje que vimos hace 8 días, sino unos versículos, empezando en el versículo 10. Éxodo 19, versículo 10. Éxodo 19, versículo 10. Padre Celestial, igual como pedimos hace poco, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo para entender mejor que nunca tus sagradas escrituras y que nos transforme en obediencia a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. En el nombre de Él oramos. Amén. Éxodo capítulo 19, versículo 10. Todos lo han encontrado. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. Y luego llega el tercer día, en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y así era esta experiencia ante el monte Sinaí, que les dio miedo al pueblo de Dios, hasta Moisés mismo. Y de esto hablamos, pues, hace 8 días. Prediqué un sermón que está en Facebook, si le interesa escucharlo otra vez. Y más que todo, enfaticé que Dios enseña sobre su santidad de una forma muy básica acá. Enseña lo más básico de lo que es la santidad, de lo que se va a continuar a respetar en el resto de la Biblia. Pero hoy vamos a escuchar el sermón de otro predicador. Ya prediqué sobre este pasaje y quiero que escuchemos la predicación de otro pastor. Entonces estarán para decir, pues, ¿alguien más de la iglesia va a predicar? ¿O se va a prender un audio y vamos a escuchar el sermón de otro pastor? No, este otro pastor es el autor de la carta a los Hebreos. Él también predicó un breve sermón sobre este pasaje. Ahora vamos a escuchar lo que este pastor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo sobre este pasaje. Muy bien. Entonces sigan adelante al Nuevo Testamento. Sigan adelante a la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 14 hasta el final del capítulo. Ahí encontramos este sermón
del autor de la carta a los Hebreos sobre este mismo pasaje de Éxodo 19. ¿Listos? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Empieza a dar un mandato a toda la congregación. ¿Qué le manda a la congregación? Sigan la paz con todos. Le dice a los hermanos, como a nosotros acá, sigan la paz. Que la idea es no simplemente piensen de vez en cuando en la paz. La idea es persigan la paz, busquen la paz. Y recuerden, cuando nosotros pensamos en la paz, frecuentemente hablamos de una falta de conflicto. Por ejemplo, ¿estoy yo en paz con mi vecino? Sí, estoy en paz con él. ¿Cómo se llama el vecino? No sé. Ha vivido en esta casa unos 10 años, nos saludamos 1 o 2 veces al año, de lejos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ni sé cómo se llama. ¿Esta es la paz según la Biblia? No, es una falta de conflicto, pero la paz según la Biblia, en el hebreo se llama shalom, habla de un convivir en una relación estrecha en que uno invita a otra persona a su casa a cenar y luego pasa a cenar en la casa de la otra persona y que hay un convivir, hay un compartir diario. Esta es la paz según la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Según versículo 14. Sigan la paz con todos. No simplemente vengan a saludar a su hermano de vez en cuando, sino que compartan sus vidas los unos con los otros. Disfruten el shalom entre nosotros. Sigan la paz con todos. ¿Y qué más tenemos que seguir y buscar? La santidad. Este va a ser el tema principal del sermón de Hebreos 12, 14 en adelante, el tema de la santidad. Por eso este pastor va a hablar de Éxodo 19, como vimos hace 8 días, y mucho más. Quiere subrayar más que todo la santidad. Sigan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, algunos hasta hemos memorizado este versículo, pero quiero que nos sintamos este versículo. Espero que reconozcamos que al decir ver al Señor, que está hablando del privilegio más glorioso que hay para un ser humano. Ver al Señor. A veces lo leemos rápidamente sin darnos cuenta de qué está hablando en realidad. Ver al Señor, que uno va a ver a Jesucristo, ¿verdad? Sí, esto significa, pero recuerden cómo otros respondieron para ver al Señor. Por ejemplo, con un dedo en Hebreos 12, vuelvan al Evangelio de Juan. A Juan capítulo 21. A Juan 21, versículo 1. Esto es después de la resurrección del Señor Cristo Jesús. Juan 21, 1. Juan 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, el mar de Galilea. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Entonces hay un grupo de discípulos que se han reunido. Esto es después de la resurrección del Señor Cristo Jesús, pero Jesús no está con ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues versículo 3 nos dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Buena idea, ¿verdad?
No tenemos nada más por hacer, Jesús no está. Vamos a pescar, sí, vamos. Ellos le dijeron, vámonos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, fíjense que pescaron de noche, no pescaron nada. Pasaron toda la noche en la oscuridad, en el mar de Galilea, y no había ni un pececillo había entrado a esa barca. Y cuando ya iba amaneciendo, ya se puede ver un poco de luz. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Qué curioso, si están pescando, si usted está pescando en una barca y alguien dice que no, pues no pescaste nada, es porque estaba pescando al lado incorrecto de la barca. Tenía que pues pescar al otro lado. ¿Cómo respondería usted? Después de toda una noche en el mar, sin pescar nada, probablemente estaría enojado. ¿Por qué estás bromeando? Pero Jesús había hecho lo mismo varios años antes, cuando primero les invitó a seguirlos como discípulos. Entonces escuchan esto y lo toman en serio. Echan la red. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. De repente la red estaba llena de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es el discípulo Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué hizo Pedro cuando se dio cuenta este Señor en la playa? Es el Señor. Él acaba de sacar la pesca más grande de su vida. Toda la red estaba llena. Se supone que uno diría, un momento, ahorita voy. Pedro, no. Dejó la red, se echó a nadar a la playa a la distancia de como una cancha de fútbol. Entonces imagine el nadar esta distancia para llegar a la playa porque quiere ver al Señor. El Señor es más importante que lo que habría logrado con pescar tanto. Es más importante que la barca, es más importante cuando hay la oportunidad de ver al Señor, uno abandona todo para nadar a verlo. Correcto. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. No distaban de tierra, sino como 200 codos, como de una cancha de fútbol. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra. ¿Cuántos hombres tenían que llevar esta red? Todos los otros discípulos que estuvieron con él. Pero Pedro, con gozo por estar con su Señor otra vez, saca la red de por sí. Pónganse de lado, jóvenes. Les voy a mostrar cómo se saca una red llena de peces, porque desea bendecir a su Señor. Por gozo quiere servirle. Llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, si Jesucristo llegara a entrar al estacionamiento de esta iglesia, ¿saldrían ustedes para verlo? Yo también. Si él llegara a entrar al estacionamiento de esta iglesia, no seguiría predicando. ¿Por qué me escucharían a mí? No tengo nada de importancia para decir, sino repetir las palabras de Jesús. Pues de que hay que llegar al Señor Cristo Jesús. Así sería el gozo, como el gozo de Simón Pedro. Debe ser un breve retrato, un pequeño retrato para todos nosotros al considerar el ver al Señor. Sí, deseo verlo. Ven pronto, Señor Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sin santidad, nadie verá al Señor. Así es urgente, necesaria, esencial la santidad. Sin la santidad, uno pierde este gozo. Uno pierde esta bendición. Uno no va a poder ver al Señor. ¿Tiene sentido? Volvamos a Hechos 12, 14 y 15 entonces. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Amén. Por eso es necesario que andemos en santidad. Pues, ¿qué santidad es? Cuando habla de la santidad, ¿de qué está hablando exactamente? Pues vamos a ver cómo Jesús describió esta santidad. Otra vez con un dedo en Hebreos 12. Miren lo que dijo el Señor Cristo Jesús en Mateo capítulo 5. Vuelvan a Mateo 5. En el inicio del Sermón del Monte, Mateo 5. Mateo 5, versículo 8. Mateo 5, 8. Al encontrarlo, digan amén, por favor. Los de este lado no lo han encontrado todavía. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de ¿qué? De limpio corazón. Es decir, la santidad no es algo solo de la apariencia. La santidad no solo se muestra de fuera. Es algo interior. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos harán ¿qué? Verán a Dios. Ahí está, para ver a Dios, para ver al Señor, hay que tener un limpio corazón. Pues, ¿cómo va a tener uno un limpio corazón? Pues ahora, lo que nos dijo antes en el Sermón del Monte, en la introducción, pues nos dice, versículo 3, bienaventurados los ¿qué? Los pobres en espíritu. Uno es pobre en espíritu. Uno se da cuenta de que no puede impresionar a Dios por su propia forma de justicia, por sus propias acciones. Uno es pobre en realidad, en el espíritu. Cuanto a lo espiritual, no tiene nada de qué jactarse. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque reconocen que son pobres en espíritu. Reconocen su pobreza espiritual y lo sienten a tal punto que lloran. Lloran a cántaros para decir, Señor, soy pobre en espíritu. No merezco
tu bendición, merezco tu condenación, tu ira. Y lloran por eso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios va a llegar a consolar precisamente a los que lloran su pobreza espiritual delante de Él. Bienaventurados los mansos, después de llorar sus pecados, como son mansos, bajo control, como un caballo fuerte, pero bajo control. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de vivir de acuerdo con la aprobación de Dios. Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, demuestran misericordia porque reconocen su pobreza espiritual, lo han llorado, anhelan vivir en justicia y por eso extienden la misericordia a los otros también. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en versículo 8, ¿cómo se queda el corazón de uno que ha reconocido su pobreza espiritual, ha llorado por sus pecados, ha tenido sed y justicia de la justicia de Dios? ¿Cómo es el corazón de tal persona según el versículo 8? Limpio, purificado por la gracia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, entendiendo esto, podemos volver a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿De qué clase de santidad estamos hablando? ¿De haberse lavado las ropas antes de venir a la iglesia el domingo? No, sino de haber lavado el corazón antes de llegar a la iglesia o a donde sea. Por reconocer nuestra pobreza espiritual y confiar únicamente en la gracia de Dios por Cristo Jesús, por nuestro perdón. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, versículo 15, ese pastor, este autor de la carta a los Hebreos, da otro mandato a la iglesia. No solo sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, miren bien, examinen bien, dice a todos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Está hablando de este tema de la santidad todavía. Y dice a todos en la congregación, miren bien, examinen, porque puede ser que hay una persona entre nosotros, alguno, sin mencionar nombres, alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que no va a ver al Señor. Aún en una congregación, escuchando esta predicación de Hebreos 12, puede ser alguien que no alcance la gracia de Dios. Entonces, claro, vamos a escuchar este sermón y examinar nuestros propios corazones, nuestras propias vidas, pero dice que vigilen por las otras personas presentes también. Miren bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y en particular señala esta amenaza, que brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura los estorbe, que estorbe no solo a sí mismo, sino a otros en la iglesia. Que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Impresionante lo que nos manda acá. Que vigilemos no solo a nosotros mismos, sino unos a otros, para que tengamos corazones puros
para estar todos listos para ver al Señor sin que nadie esté dejado de lado. ¿Entendible hasta ahora? Entonces, ¿qué es esta raíz de amargura? Pues es una referencia al libro de Deuteronomio. Entonces, otra vez, sí, estoy pidiendo que practiquen la búsqueda de versículos, pero así es necesario para entender bien este pasaje. Con un dedo en Hebreos 12, miren en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 29. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 16. Deuteronomio 29, versículo 16. Aquí nos va a decir lo que es esta raíz de amargura. Siglos después de Deuteronomio, el autor de la carta a los Hebreos hace referencia, suponiendo que todos nosotros, sus oyentes, entendiéramos lo que es esta raíz de amargura. Porque aquí aparece en Deuteronomio 29, versículo 16 en adelante. ¿Listos? Porque ustedes saben cómo hablamos, cómo habitamos en la tierra de Egipto. Recuerden que Israel había sido redimido de la esclavitud y en el libro de Deuteronomio están en las fronteras esperando para cruzar para la tierra prometida. Ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales han pasado. Recuerden que estuvieron en el desierto por 40 años y vieron muchas naciones, madianitas, ismaelitas y muchos más. Versículo 7, y han visto que sus abominaciones. Estas naciones, fíjense, salen de Egipto y ¿qué encuentran? Más idolatría, abominaciones, sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro que tienen consigo. Sí, los egipcios, los madianitas, los amalecitas y tantos más tenían sus ídolos. Qué asco, qué abominación a la vista de nuestro Dios. Versículo 18. Recuerden esto, no sea que haya entre ustedes alguna persona, varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz, aquí está, raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿A qué clase de sabor tiene hiel y ajenjo? Sí, amarga, un sabor amargo. A esto refiere la raíz de amargura. Entonces la raíz de amargura es la idolatría y en Hebreos 12 nos advierte contra la idolatría, ¿verdad? No, hay algo más. Sigamos leyendo. Versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, esta persona, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Qué dice esta persona? Reconoce que está mal, reconoce que anda en pecado, pero dice pero Dios no me va a castigar a mí, por favor. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces, ¿qué significa esta descripción? Uno tiene sed. Entonces, cuando uno tiene sed, ¿qué hace? Toma un poquito de agua, vamos a decir. Este señor, un poquito de alcohol, o un poquito.
No, dice que la embriaguez. Tengo sed, entonces voy a embriagarme. ¿A qué refiere entonces? Pues este Señor dice que sí reconozco que soy pecador. Sí que tengo mis pecados a la escondida. Pero puedo seguir desobedeciendo al Señor, viviendo en el pecado, porque Dios no me va a castigar. Y tiene paz en su corazón. Esta es la raíz de amargura, en que desobedece al Señor y se ha endurecido el corazón o la conciencia a tal punto que dice que voy a mantener mis pecados a escondidas. No, nunca se va a revelar, no tengo que preocuparme, voy a tener paz yo, aunque Dios dice claramente que tiene que castigar estos pecados. Impresionante lo que es esta raíz de amargura. Y según Hebreos 12, ¿qué pasa? Contamina a muchos. Otras personas también llegan a seguir esta actitud, que la santidad no importa y que viva uno como quiera. Llega esta idea de que la santidad es innecesaria a infectar a mucha gente. Y Dios dice que no pase entre nosotros. Miren bien, asegúrense que no haya nadie entre nosotros que tenga un corazón endurecido para rechazar la santidad, para decir que la santidad ante Dios no es importante y que llegue a brotar ahí raíz de amargura que afecte a muchas personas. ¿Tiene sentido? Ok, sigamos entonces con Hebreos 12, versículos 14 a 15. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, la actitud de que Dios no me va a castigar por mis pecados si continúo en ellos, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y a base de esto es tan importante este mensaje para el autor a los hebreos, que él nos da 3 ejemplos. Quiere que nos fijemos en estos 3 ejemplos para reconozcamos cuán importante es tener corazones puros y de andar en santidad. ¿Me siguen hasta ahora? El primer ejemplo, Esaú. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario, alguno que participe en los pecados sexuales, los pecados del cuerpo. No sea que haya alguno fornicario o profano, uno que toma las cosas serias de Dios como si no importaran. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, fíjense en esta profanidad, una sola comida vendió su primogenitura, su bendición de poder ver a Dios y convivir a Dios, vendió por un plato de lentejas. ¡Qué ridículo! Otra vez, si Jesús llegara a entrar estacionamiento, ¿saldríamos a verlo? Amén. ¿Habría alguien entre nosotros que diría, en un momento, tengo este delicioso plato de lentejas que deseo consumir primero antes de ver a Jesús? ¿Diría alguno de nosotros esto? Esperamos que no. Y cuando llegue, pues, la hora de obedecer al Señor, que nunca lo menospreciemos al Señor
por seguir las cosas de menos importancia, como si tuvieran más importancia que nuestro Señor, ¿verdad? Porque ya saben, versículo 17, ya saben que aún después, deseando Esaú heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si andamos en suciedad de corazón, ¿cuándo tenemos que arrepentirnos? ¿En qué momento debemos arrepentirnos? En un año, ¿verdad? No, puede ser que ya en un año pasa el tiempo para el arrepentimiento. Que nunca digamos, todavía puedo seguir en este pecado, en esta actitud pecaminosa por un mes más, unos meses más, un año más. No sabemos cuándo va a llegar el momento. Para Esaú, él decidió hasta llorar pidiendo la bendición. ¿Y qué encontró? Es demasiado tarde. Tenía que haber arrepentido antes. Que ninguno entre nosotros estemos en esta clase de situación de posponer el arrepentimiento un mes, una semana, ni una hora. Que nos arrepintamos ya de nuestro pecado. Versículo 18. El segundo ejemplo. El ejemplo de Éxodo 19. Porque no han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, como leímos al principio del sermón, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron por miedo que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que les ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, ¿qué le pasará? Será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible, de tanto espanto era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces está hablando de lo que vimos en Éxodo 19. Y ante el monte Sinaí, con esta oscuridad, con la voz que tronaba, con el sonido de la bocina y tantas cosas más, dice que, versículo 18, no hemos acercado a este monte. Nosotros no estuvimos en Éxodo 19 y hoy, escuchando el Evangelio del Señor Cristo Jesús, nosotros no estamos ante este monte. Entonces no tenemos que temer a Dios, ¿verdad? No. Al contrario, sigamos leyendo. Sino que se han acercado al monte de Sión. ¿A la ciudad de quién? Del Dios vivo. El Dios que interactúa con los suyos. El Dios que vive y se relaciona con nosotros en santidad. Jerusalén la celestial. Es decir, al escuchar el Evangelio, nos hemos acercado no al monte Sinaí con toda su oscuridad y fuego y el temor que producía, sino que estamos ante otro monte, en donde mora Dios mismo. Dios que nos invita a relacionarnos con Él. Dios vivo, ante el Jerusalén la celestial,
a la compañía, vamos a volver a esta palabra compañía en un momento, a la compañía de ¿quiénes? Muchos millares de ángeles. Al escuchar y poner atención al Evangelio, es como si estuviéramos en la presencia de Dios, del Dios vivo que nos ha llamado a su presencia, y hay millares de ángeles alrededor. Y esta palabra traducida compañía, en realidad en el griego, habla de una compañía, una congregación para celebrar. Se utilizaba en el griego en este entonces para hablar de los Juegos Olímpicos, en que había una congregación, una reunión de mucha gente para celebrar los juegos y los ganadores. Entonces los ángeles están, pero no para condenar, sino para celebrar. Vamos a ver qué están celebrando. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿A quiénes son los primogénitos que están inscritos en los cielos? Por la gracia de Dios, así describe a nosotros y nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Nosotros, como los que por fe en Cristo Jesús ya tenemos nuestros nombres en el registro de los cielos, y por esto están celebrando los ángeles. Porque ahora nosotros hemos llegado ante la presencia de Dios. No para condenación, sino para celebración. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, ¿y cómo describe a Dios en medio del versículo 23? A Dios el juez de todos. Habríamos preferido tal vez escuchar a Dios Padre, algo más familiar, pero lo llama juez. Él todavía exige la santidad. El hecho de que Dios sigue siendo juez de todos, a los espíritus de los quienes justos, hechos perfectos. Están hablando de los cristianos que ya murieron por fe en el Señor. ¿Y cómo están delante de Dios junto con los ángeles? Son espíritus conscientes de esta celebración, son hechos perfectos. O todavía les falta el cuerpo resucitado para la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Pero están en perfección espiritual ante la presencia de Dios, con los millares de ángeles en celebración. Versículo 24, a Jesús, ¿cómo describen a Jesús? El mediador del nuevo pacto, ahí está nuestra esperanza. Por eso no somos condenados al llegar ante el Dios, el juez de todos, porque tenemos un mediador que derramó su sangre en la cruz por nosotros, que murió en nuestro lugar, que recibió en su cuerpo la ira justa por nuestros pecados. Él es nuestro mediador y Él está ahí también. Y a la sangre rociada, ¿por qué rocían la sangre en el Antiguo Testamento? Para santificar. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Recuerdan Caín y Abel? ¿Cómo habló la sangre de Abel? Clamaba de la tierra, pidiendo la justicia contra Caín, que lo había matado. Entonces sí, era una sangre muy eficaz. Dios le puso atención a este clamor. Pero la sangre de Jesús no solo clama por la justicia, sino que santifica a todos nosotros que ponemos nuestra fe en Él. Y esta sangre de Jesús clama por nosotros ante el Padre para que llegamos ahora al monte Sinaí, al Jerusalén celestial,
con celebración. Este es el monte ante el cual estamos nosotros a escuchar el Evangelio. Gloria sea a Dios. Pero esta no es toda la historia. Sigamos leyendo. Versículo 25. Miren que no desechen al que habla. Qué horror sería si la sangre de Cristo Jesús clama que nosotros somos santos por su muerte en la cruz, pero nosotros vivimos de una manera contra la santidad. Qué horror sería, qué menosprecio de la sangre del Señor Cristo Jesús sería si guardáramos corazones impuros por una raíz de amargura a decir, no importa si peco o no. Voy a continuar en mis pecados, no voy a arrepentirme porque no quiero. Y Dios me ha perdonado. Imagine qué escándalo sería si ante el Dios Santo negáramos la santidad y un corazón puro. Miren que no desechen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Otra vez, en Éxodo 19, los que estuvieron ante el monte Sinaí, ¿habría sido apropiado para ellos rechazar a Dios que se manifestó en oscuridad y en el terremoto y tantas otras cosas? ¿Habría sido aceptable que el pueblo reaccionara por rechazar a Dios? No, de ninguna manera. Mucho menos nosotros, que estamos ante el monte de Sión celestial, que tenemos el privilegio de tener nuestros nombres inscritos entre los primogénitos, de tener vida eterna por Jesucristo nuestro mediador. Qué escándalo sería no vivir de acuerdo con la santidad y de guardar un corazón impuro a pesar de la voz del Señor que nos dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, como en Éxodo 19, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Porque viene el juicio final. Versículo 26 dice, la voz del cual conmovió entonces, en Éxodo 19, la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo y la tierra, hablando de toda la creación va a ser sacudida, va a ser conmovida en el juicio final de Dios. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué va a pasar después del juicio de Dios, el juicio final sobre toda la creación? Se va a quedar lo inconmovible, su reino eterno, a que nosotros tenemos parte si tenemos fe en el Señor Cristo Jesús. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cómo debemos responder según versículo 28? Tengamos gratitud, agradecimiento, que digamos, gracias Señor, porque tú llegaste mientras estuve en mi pobreza espiritual a lavar mis corazones, a santificar y purificar mi corazón. Y en esto ando por la gracia tuya únicamente. Tengamos gratitud
mediante ellas sirvamos a Dios, agradándole con gozo. Pues sí, agradándole con gozo, pero ¿con qué más? ¿Qué dice el versículo 28? Con temor. No perdimos el temor de Éxodo 19, porque reconocemos cuán grande es en su santidad. Con temor y reverencia, porque nuestro Dios, citando Deuteronomio capítulo 4, nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Dios no ha cambiado. Dios es fuego consumidor en Deuteronomio 4:14, 4:24, y ahora en Hebreos 12, y en el futuro, Dios sigue siendo fuego consumidor. Dios no ha cambiado. El pacto se ha desplegado. El pacto de Dios en Cristo Jesús, para que nosotros seamos salvos, no por la ley mosaica, sino por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz en nuestro lugar. Dios sigue siendo el mismo. Su pacto se ha desplegado en más gloria y misericordia de lo que pensamos posible. ¿Cómo respondemos entonces al hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor? Ha sido y siempre será fuego consumidor. Dándole gracias en Cristo Jesús con temor y reverencia, con corazones purificados en obediencia a la palabra de nuestro Señor, agradecidos por esta salvación. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, qué advertencia tan fuerte. Por favor, purifica nuestros corazones. Obra en nosotros para que no posterguemos más, para que no demoremos si guardamos pecados, si guardamos un corazón impuro, sino que ya mismo nos arrepentimos delante de ti para tener un corazón puro, lavado por la sangre que tu Hijo Jesús derramó en la cruz por nosotros. Padre Celestial, gracias que nuestros nombres, los que tenemos fe en tu Hijo Jesús, nuestros nombres están escritos entre los primogénitos en la Jerusalén celestial. No merecemos este privilegio, pero por la gracia tuya en Cristo Jesús, hemos sido recibidos por fe en tu gracia. Oh Padre Celestial, que nuestro diario vivir refleje la santidad que nos ha dado tu Hijo Jesús. La santidad que Él logró por nosotros al derramar su sangre en la cruz. Por favor, Padre Celestial, que andemos en tu Espíritu Santo en nuestras conversaciones, en nuestras interacciones en línea, para que seamos bienaventurados de limpios corazones para ver a tu Hijo Jesús en su segunda venida. Ven pronto, Señor Cristo Jesús. Te pedimos en tu nombre. Amén.